This conference will now be recorded. Perfecto. Perdón. Ok, volviendo a la pregunta entonces, y pasar un resumen rapidito. Tenemos el comando, dice cuál es, pero la pregunta, ¿cuál es el efecto de introducir el comando network 192.168.10.1/32 área 0 en el modo de configuración del router? Entonces, la interfaz con la dirección IPv4.10.1 es una interfaz pasivo. No, una interfaz se vuelve pasivo solo si ustedes lo configuran de manera manual, o sea que no vale. Saltémonos la B y la C porque son más probables. Dice el D, este comando no tiene ningún efecto ya que usa una máscara de wildcard de quad 0. Con quad 0 se refiere a que tiene 4 ceros. Utiliza esa máscara, es cierto, pero no es que no tenga ningún efecto, se aplica. Un comando que no tenga ningún efecto no estaría figurando en la configuración de running config. Los otros dos, que serían los más probables. Uno dice que los anuncios de SPF incluyen la dirección IPv4 específica, o sea que solo van a enviar el 10.1, y el otro dice que incluyen toda la red relacionada a esa IP. En OSPF y IGRP-RIP aplica esta. ¿Okay? Yo ayer les mencionaba, cuando estábamos hablando de BGP, que una ventaja que tiene BGP sobre OSPF, RIP e IGRP es que ustedes pueden decidir cuáles son las subredes que se van a enviar de un cliente a otro, de un sitio a otro. Ustedes tienen un control manual sobre quién recibe qué. En OSPF y IGRP-RIP, ustedes tienen cierto control, pero la diferencia del control es que cuando ustedes deciden incluir una subred, se va a incluir la subred completa que ustedes tengan configurada en su interfaz. No pueden limitarla, no pueden subnetear y pasar solo esa información. Y aparte, ustedes no pueden decidir a qué router sí van a enviar esa información y a quiénes no. Si yo tengo 20 routers que comparten una configuración de OSPF, en cuanto yo comparta la información en una subred, esos 20 routers tienen que conocer esa subred. No hay cómo limitarlo. En BGP, en cambio, tenemos una facilidad más de decir quién recibe qué. ¿Okay? No sé si eso se explica bien la respuesta a la pregunta, si quedó clarito. Sí, sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Tenemos una duda con respecto a la 20 también, por el tema nosotros pensamos que es la C y la D, no estamos muy seguros. Ok, dice, ¿qué criterio prefiere el router para elegir una ID de router en OSPF? Las opciones son la dirección IP de la interfaz activa más alta con OSPF habilitado, la dirección IP de la interfaz más alta en el router, el comando router ID del root, que incluye el ID del router, y la dirección IP de la interfaz loopback más alta configurada en el router. ¿Cuáles son las opciones que consideran? ¿Cuáles son las que piensan que son correctas? La C y la D. La C y la D. Y una de las dos es correcta. El router que está manejando SPF utiliza 3 valores. Primer valor, el router ID que esté configurado. Si ustedes configuraron de forma manual un router ID, se gana. Entonces la respuesta a esta pregunta sería el comando router ID que incluye el ID del router. El router ID 111. Ese ganaría. Después, segundo lugar, la dirección IP de la interfaz loopback más alta configurada en el router. Si no tiene este comando configurado manual y no tiene no tiene ningún loopback creado, pasaría a ser esta de acá. La dirección IP de la interfaz activa más alta en el router, que se le incluiría cualquier interfaz. Interfase físico y subinterfase. Esta de acá no cuenta porque es lo mismo que esta de acá. El router no hace diferencia de si OSPF está habilitado o no en una interfaz para incluirlos en la elección del router ID. Pero de entrada, el que ganaría sería el comando router ID. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan?
¿Podría explicarnos la 22? Ok, dice, ¿cuáles son los tres requisitos necesarios para que dos routers OSPF formen una adyacencia? Okay, tenemos los dos routers deben incluir la red de enlace entre routers en un comando network de OSPF. La máscara de su red de las interfaces de enlace deben coincidir. La ID del proceso OSPF versión 2 debe ser la misma en cada router. Los temporizadores de intervalos de saludo y muerto OSPF en cada router deben coincidir. Se debe configurar la interfaz de enlace de cada router con una dirección link local. Y se debe habilitar el proceso OSPF-V2 en la interfaz mediante la introducción del comando OSPF process ID. Ok, vamos descartando lo que podemos saber de que no es verdadero. ¿Okay? Entonces veamos primero las que por concepto sabemos que no son verdad y luego las que de forma práctica podemos demostrar que no son verdad. ¿Okay? Ok, después vemos la número 13 entonces, perdón, no, recién lo vi el mensaje después. Ok, entonces yo de entrada lo que les puedo comentar, ¿cuál incluye palabras que están un poco fuera de lo que hemos visto en el módulo? Hay dos que llaman la atención, ¿ok? La de los temporizadores de intervalos, que no hemos hablado mucho de eso, pero que dejémosla de lado por ahora. Y la que llamamos, dice, se debe configurar la interfaz de enlace de cada router con una dirección link local. Esta no aplica debido a que cuando hablamos de link local, estamos hablando de IPv6. ¿Ok? En el caso de IPv6, es que se utiliza direcciones que se llaman como link local, direcciones de multi-acceso, pero no tenemos necesariamente que aplicar esto en IP versión 4. Entonces esta palabrita, esta de acá, la vamos a quitar. ¿Okay? La siguiente sería pensar cuáles de estas podemos ver de manera práctica. Por ejemplo, hay algunas que podemos ir descartando. Son 3 que tenemos que elegir y todavía nos quedan 5. Hay 2 que hay que matar. Dice, los dos routers deben incluir la red de enlace entre routers en un comando network de OSPF versión 2. Veamos qué hicimos nosotros para que funcione OSPF. Cuando ellos hacen referencia a incluir la red de enlace entre routers, sería esta red de enlace, la que une ambos routers directamente. La red en este caso, para este ejemplo en particular, sería la 10.000/30. ¿Okay? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿la A debería o no debería ser parte de la respuesta? ¿Es correcto esto? ¿Que los dos tienen que estar en el comando network? ¿No hizo falta hacerlo eso para que funcione la topología de Packet Tracer? Sí. Sí, hizo falta, exactamente. Porque tuvimos que venir acá y colocarlo de manera manual. En los dos lados pusimos network 10.000/30 y el otro lado lo mismo, 10.000/30. Entonces la primera opción es verdad. Tenemos que tenerlo. La segunda opción dice, la máscara de subred de las interfaces de enlace deben coincidir. Bueno, esto lo podemos hacer muy sencillo. Este es mi router 1. Esto se supone que debería ser /30. ¿Qué pasa si voy y me voy a la interfaz giga00 y le digo 10.0.0.2 y en lugar de decirle /30 como corresponde, le digo /24? Y luego me voy a router OSPF1 y le digo que no utilice el network que tenía antes, que no utilice el /30 y le voy a decir que utilice en cambio el /24. Y vamos a darle un ratito y vamos a ver qué pasa.
Aquí podemos ver que la topología de momento no está levantando. Seguimos pudiendo hacer ping dentro de todo, pero ya no podemos levantar lo que sería la topología de OSPF. Fijémonos acá. Sigo teniendo comunicación de ambos lados y vamos a poner vecino. No tengo ningún vecino OSPF. ¿Qué significa esto para nosotros? Que sí o sí tenemos que tener a ambos routers conectados usando la misma subred y exactamente la misma máscara de subred. Por más que ellos se puedan comunicar a nivel de ping, por más que estos dos routers se puedan hacer ping, si uno de ellos está como barra 30 y otro está como barra 24, no va a funcionar el proceso de SPF. Entonces, la segunda también es correcta. Ok, vamos a la tercera opción. Dice, la ID del proceso SPF versión 2 debe ser la misma en cada router. A eso se refiere cuando yo utilizo el comando ID de proceso, es esto. Cuando yo utilizo el comando router o SPF con algún número, ese es el ID de proceso. Y déjame un ratito, voy a arreglar lo que hice hace un rato antes de seguir. Voy a devolverlo la dirección a 10.002/30. Ok. Ahora. Y una vez que lo devolví ya volvió a la normalidad. Yo a un lado lo tengo configurado como router OSPF 1 y al otro lado lo tengo como router OSPF 1. Lo que vamos a hacer es cambiarlo. Vamos a utilizar, voy a matar lo que hice en router OSPF 1 y voy a crear router OSPF 2. Voy a agregar las dos redes. Vamos a darle un rato. Pero en lo que va levantando, yo puedo revisar. Show IP OSPF Network. Y tengo un vecino, lo reconoce. Y pasado un tiempo ya aprendí la red por OSPF. A pesar de que en un lado yo tengo la configuración de router OSPF 2 y el otro lado lo tengo como router OSPF 1. Entonces la pregunta decía, bueno, una de las respuestas era, ¿la ID del proceso OSPF debe ser la misma en cada router? No, pueden ser diferentes. ¿Qué es lo que tiene que ser igual? La área, si queremos que dos routers coincidan. Nos quedan dos. Dice, se debe utilizar, vamos con la última, se debe habilitar el proceso OSPF versión 2 en la interfaz mediante la introducción del comando OSPF process ID de área. Vamos a ver ese comando. Me dice, a ver, dice OSPF process. Bueno, aquí para empezar no hay ese comando, pero puede ser cosa de packet tracer, no sabemos. Pero lo que nos está diciendo acá es que tenemos que ir a introducir un comando a cada interfaz que queremos que trabaje con OSPF. Para que funcione mi topología, yo no tuve que introducir ningún comando en ninguna interfaz. Él solo con el comando network reconoce cuál es el valor que necesita para poder comunicarse mediante OSPF. Él sabe, en base a la dirección de subred que yo coloco en el comando network, con qué interfaz tiene que trabajar. Él no necesita que habilitemos nada en cada interfaz. Por lo tanto, esta también es falsa. Nos quedaría esta otra como verdadera, por descarte. Entonces aprovecho para comentarles. Todo protocolo de enrutamiento dinámico de lo que hemos hablado, de internos, EGRP, RIP y OSPF, cuentan con lo que son temporizadores. Esos temporizadores se tratan de paquetes de saludo, paquetes de hola. Esos paquetes de hola varían, en RIP, en EGRP se envía más seguido que en OSPF, pero son paquetes en los que los routers dicen hola, hola, hola. Y intervalo de saludo se refiere a qué tan seguido voy a enviar los hola o cuándo voy a enviar los hola. E intervalo de muerto se refiere a
¿cuánto tiempo voy a esperar yo hasta que uno de los pings se dé por muerto? Es decir, uno de los saludos se dé por muerto. ¿Cuánto tiempo voy a esperar yo hasta no recibir nada de mi vecino para poder considerarlo como que ya no está conectado? ¿Cuántos segundos le voy a dar desde el último hola que me envió antes de decir este tipo ya no está conectado, por lo tanto ya no es parte de mi topología OSPF? Algo crítico: en todos los protocolos de enrutamiento dinámico, los intervalos de saludo y muerto tienen que ser iguales en todos los routers. ¿Ok? Todos los routers que se conectan directamente. Con eso me refiero a que, perdón, los tiempos de intervalos se configuran en esta interfaz, y esta interfaz pueden tener un valor: 10 segundos y 20 segundos. Y a la derecha él puede tener otro router, y con este otro router puede establecer tiempos de 5 segundos y 10 segundos, por ejemplo. Entonces es importante tener en cuenta que en todo protocolo de enrutamiento dinámico los tiempos de saludo y los tiempos de muerto tienen que ser iguales. Entonces en este caso las respuestas serían A, B y D. ¿Alguna duda sobre esta pregunta? Antes que pasemos, que me pidieron la 13. Ok. ¿Alguna otra consulta sobre esta pregunta? No, quedó claro. Gracias. Ya, perfecto. Pasemos entonces a la pregunta 13. Ok. ¿Qué modo de PAGP permite la negociación para establecer un Ether Channel? Ok. Primero, tenemos PAGP y el otro protocolo es LACP. Hay que recordar que cada uno tiene sus propios modos, tiene sus propios estados que son únicos de cada protocolo. Entonces, déjenme sacar la diapositiva para que también vean dónde pueden repasar esta parte. Esta. Aquí está. Aquí está. Entonces, PAGP tiene, vamos a decir, tres modos: activo, deseado y automático. Pero el modo activo se lo considera un modo de PAGP, pero en realidad, cuando ustedes dicen el modo activo o el modo encendido, también se llama el modo on, es el modo en el cual no se trabaja con ningún protocolo. Entonces, cuando ustedes vean el modo on, pueden saber, como este modo de acá, que se trata de que es encendido, de que es algo manual. Entonces, pensemos más en los otros dos modos. El modo activo y modo pasivo, en realidad, y esto es a nivel de Cisco, más bien en lugar de complicarlo, mejor les puedo mostrar acá. ¿Okay? Vamos a un comando. No tengo. Channel group. Ahí está, channel group 1. Modo. Ok, estos son los 5 modos, perdón. Creo que si me los copié, ya se los puse en el mismo orden. Ok, no hay problema. Entonces aquí podemos ver cuál corresponde a cuál. Podemos ver que el modo activo hace referencia a utilizar LACP de modo incondicional. El modo auto hace referencia a utilizar el PAGP solo si un dispositivo PAGP es reconocido. Modo deseable, PAGP de manera incondicional. On habilita solo Ether Channel, y pasivo habilita LACP solo si LACP es detectado. Y vamos en orden entonces. Vamos primero con LACP para descartarlo. LACP maneja tres modos normales. El modo on, que significa en realidad sin protocolo. Esto se parece a PAGP, los dos comparten el modo on, porque en realidad nosotros le decimos el modo on como si fuera de los dos protocolos, pero en realidad significa que no voy a usar ninguno de los dos. Cuando un dispositivo está en modo on, el otro lado está obligado y solo puede funcionar si está en modo on también. Entonces, en ese caso, el modo on solo es compatible con modo on, nada más.
Ellos solo funcionan entre ellos y nada más, y lo vamos a descartar desde este momento. Eso no sirve. Si estamos hablando de LACP, ellos tienen dos modos, activo y pasivo. Eso es propio de ellos. El modo activo, como el nombre lo dice, intenta de manera activa el crear un enlace de Ether Channel. Y el modo pasivo está dispuesto a iniciar ese estado de Ether Channel, pero él no va a generar los mensajes. Entonces, si nosotros tenemos una interfaz en modo activo y el otro interfaz en modo pasivo, tenemos algo ideal, porque uno va a decir que quiero hacer enlace y el otro va a estar dispuesto a generar el enlace. Otra forma en que también funciona es activo con activo, porque ambos están dispuestos a iniciar la negociación y basta con que uno envíe la negociación para que el otro también acepte. Un modo en el que no funcionaría sería el modo pasivo, pasivo a pasivo, porque los dos serían modos que están esperando que alguien les pida conexión, que alguien les solicite la conexión, y ellos nunca van a tomar la iniciativa. Ahora, traduzcámoslo esto a PAGP. En LACP tenemos el modo activo, en PAGP tenemos el equivalente que se llama el modo auto. Perdón, el modo deseable. Perdón, modo deseable, activo con deseable. Y en LACP tenemos pasivo y PAGP tenemos el modo auto. ¿Qué significa? Que el modo deseable intenta de manera continua establecer un enlace y el modo auto está dispuesto a establecer el enlace pero no toma la iniciativa. Entonces, es la misma fórmula. Una interfaz en modo deseable, desirable, y una interfaz en modo auto funcionan perfecto. Una interfaz en modo deseable y otra interfaz en modo deseable funcionan también, porque ambos están tratando de generar solicitudes. Una interfaz en modo auto y otra interfaz en modo auto ya no funciona. Entonces vámonos a la pregunta. ¿Qué modos PAGP permiten la negociación para establecer un Ether Channel? ¿Entre qué modos se puede negociar? Dice, elija dos. El modo activo no es porque es de LACP y la pregunta que nos están haciendo es sobre PAGP. El modo auto sí es de PAGP. El modo deseable es de PAGP. El modo on es de ninguno. Y el modo pasivo es de LACP. Entonces, en este caso, nuestra respuesta de los dos modos permitidos para negociar en PAGP serían el modo auto y el modo deseable. ¿Alguna pregunta? ¿El modo on no es igual al encendido en LACP? Sí, vendría a ser lo mismo. Lo que pasa es que en realidad el modo on, nosotros en teoría hablamos de que es un modo que existe, que es un modo parte del protocolo, pero en realidad el modo on o el modo encendido, que son lo mismo, representan no usar ninguno de los dos protocolos. En teoría decimos que son un modo más, pero en realidad que significa no utilizar protocolo. Por eso Cisco, si se fijan, crea el modo on únicamente. Por otro nos enseñan en la teoría de que cada uno, LACP tiene 3 estados y PAGP tiene 3 estados. Entonces aquí Cisco debería ofrecernos 6 estados, sin embargo nos da 5. Eso es porque uno de esos estados en cada protocolo es lo mismo en ambos lados. Significa no usar protocolo. La pregunta 7 nos podría despejar dudas. Claro que sí. A ver, pregunta 7. Ok, tenemos la siguiente topología. Dice, ¿qué switch se seleccionará como el puente raíz, o sea, bridge root? ¿Y qué switch ubicará un puerto en modo bloqueo? Ok, entonces tenemos que elegir, tenemos 4 opciones para elegir quién va a ser el root y tenemos 2 opciones para elegir quién va a ser el bloqueado. Ok, no podemos decir quién es el bloqueado hasta que no decidamos primero quién va a ser el root bridge. Ahora,
Lo primero que utiliza toda topología o todo switch que está trabajando con Spanning Tree es seleccionar la prioridad más baja. La prioridad más baja va a decidir quién va a ser el puente raíz. En este caso, o el root bridge, perdón. En este caso, todos tienen exactamente el mismo valor de prioridad. Por lo tanto, todos empatan en esta partecita. Lo siguiente que hacen, bueno, o lo que hacen dentro del paquete, es envían su prioridad y también envían su dirección MAC más baja, perdón. La dirección MAC más baja se va calculando entre todos. Por ejemplo, todos empiezan con 00E0, los cuatro son los mismos, 000B, C, A y D. El más bajo de estos valores, A. De entrada, ya ganó el switch 3. Si tuviéramos más dudas, de todas formas, sus últimos 4 dígitos siguen siendo menores que los vecinos. Pero el switch 3 tiene la prioridad igual que todos los demás, pero es el que tiene la dirección MAC más baja. Entonces, la primera respuesta que tenemos acá es el switch 3 será el puente raíz. Lo siguiente sería tener en cuenta quién vendría a ser el puerto bloqueado. Entonces vamos a tomar esto, denme un segundito, vamos a abrir una página de Paint. Y, ok, y lo pondremos acá. Entonces acá, yo lo que hago es definir quién va a ser qué cosa. Denme un segundo. Ok. Esta es mi herramienta. Acá está. Ok. Vamos a colocar qué modo tiene cada uno. El switch 3, ¿en qué modo pone todos sus puertos? ¿Se acuerdan? Vamos a pensar que tenemos el modo raíz, designado y bloqueado. ¿Cuál sería el modo para el switch root? Para el root bridge. Todos los tendríamos que poner en modo designado. ¿Okay? El modo que les permite a todos conectarse. Ahora, lo siguiente es cuál modo van a tener los otros puertos de los switches. Lo primero es definir que todos los puertos de los otros switches van a ser los que están conectados directo al switch root en modo root. ¿Okay? Entonces ya descartamos eso. Veamos qué decía la respuesta. El switch 2 tendrá un puerto bloqueado, el switch 4 tendrá un puerto bloqueado. Entonces está entre estos dos señores. Ahora, lo siguiente es que tienen que decidir quién va a ser el que va a tener el puerto bloqueado. Uno de estos dos caminos no tiene que verse o no tiene que permitirse. ¿Está bien? Y esto, bueno, en parte es mi culpa porque es un dato que tal vez no les he llegado a mencionar, pero aprovecho para mencionárselo. En este caso, el switch 4 decide en base a costos, ¿ok? Él tiene que definir cuáles son los costos. Si todos los costos son iguales para llegar por cualquiera de los dos lados, él elige el mejor camino según le convenga. Si los costos son iguales, lo que él tiene que hacer es utilizar la dirección MAC más baja o el interfaz más bajo. Se va a utilizar este camino. Una vez que tenemos el uso de este camino, que también podemos verlo por la dirección más baja acá, pero vamos a tomarlo por la interfaz más bajo. Este puerto se pone en modo designado y a él le corresponde al switch más bajo o al switch que está más alejado, a él es el que le corresponde definir quién va a tener el puerto bloqueado. ¿Okay? Entonces, ¿qué pueden sacar de esta pregunta? Cuando estamos eligiendo los modos de los puertos, el que elige el puerto bloqueado es aquel que tiene los dos posibles caminos a su disposición.
Esto, el cómo se eligió el de la izquierda o de la derecha, no importa tanto. Acá lo importante que tienen que sacar es que el switch, que es el que tiene los dos caminos posibles, o tiene dos formas de conocer al root bridge, como es el caso de switch 4, es el que va a establecer el router en modo bloqueado. Entonces, en este caso, nos volvemos a la pregunta. Y switch 3 ya dijimos que es el puente raíz, y switch 4 tiene el puerto bloqueado. ¿Alguna pregunta? Claro, ahorita les muestro de nuevo el Paint. Ahí estaría. ASBR, ok. A ver, vamos a buscar un diagramita rápido. A ver, este no me gusta tanto. A ver. Déjame que encuentre un diagrama con ASBR que no muestre internet únicamente. Aquí está. Ok. Entonces este es un ejemplo más claro de... Es una página china o japonesa. Ok. Déjame copiar la imagen. Y ahí está. Entonces nosotros tenemos dos modos que son un poco diferentes en los routers. El modo ABR y el modo ASBR. ABR viene de Area Border Router. Router de borde de área. Y más bien, voy a mostrar rápidamente. Entonces un router ABR es todo router que está conectado a dos áreas de OSPF diferentes al mismo tiempo. Área 2 y área 0, por ejemplo. O área 1 y área 0. Todo router que esté involucrado en ambas áreas al mismo tiempo se considera un router de borde de área. Ahora, un ASBR, en cambio, es Autonomous System Border Router. Router de borde de sistema autónomo. Este es todo dispositivo que interconecta dos sistemas autónomos diferentes. Por ejemplo, ayer vimos con BGP, ustedes tenían un router de borde. Ese router de borde se lo podría considerar un ASBR, porque ustedes tenían, por ejemplo, lo que era en el grupo 2, tenían su sistema autónomo 2, mientras que yo tenía mi sistema autónomo 100. Su router de ustedes que conectaba a mi router era un router ASBR, un router que unía un sistema autónomo propio de ustedes, sistema autónomo 2, con mi sistema autónomo número 100.
Ahora, otra forma de verlo es que una SBR une dos tipos de protocolos diferentes en una sola red. Por ejemplo, si tenemos una parte de la empresa que trabaja en OSPF y otra parte que trabaja en RIP. El router que se encarga de la redistribución de ambos protocolos se considera una SBR, porque está traduciendo el idioma de un protocolo hacia otro. Entonces, todo router que esté trabajando con dos protocolos de enrutamiento dinámico diferentes y traduzca uno al otro es una SBR. Ahora, para hacerlo un poquito más complejo, no solo son entre protocolos de enrutamiento dinámico o entre sistemas autónomos de BGP. También puede ser de un protocolo de enrutamiento dinámico como es OSPF o RIP a una red estática. Por ejemplo, acá. Este es una SBR porque conecta OSPF hacia la red de internet. Y nosotros, por ejemplo en Bolivia, cuando pedimos conexión de internet a un proveedor, ellos nos entregan enrutamiento estático. Nos dan una IP pública o nos dan una IP por DHCP y ellos nos entregan una dirección de gateway ya sea de manera manual o de manera dinámica. Nosotros utilizamos ese gateway para salir de internet. Eso es enrutamiento estático. Entonces una SBR también vendría a ser un dispositivo que une enrutamiento estático con enrutamiento dinámico. ¿Okay? Entonces, en pocas palabras, ABR solo en OSPF. Y sería todo router que une áreas. ASBR, el nombre es propio de OSPF, pero van a encontrarlo en literatura también, que es router que une diferentes sistemas autónomos. Es decir, diferentes sistemas autónomos de BGP, diferentes sistemas autónomos de IGRP, o diferentes protocolos de enrutamiento dinámico, OSPF con RIP, o RIP con IGRP, o protocolos de enrutamiento dinámico con enrutamiento estático. ¿Alguna pregunta? Esto no hay problema. Ok, la 27, a ver. ¿Dónde está? El documento creo que no es el completo. A ver, un segundo. Ok, ahora sí. 27. Ok, dice, consulta la ilustración. ¿Cuáles son las tres elecciones del DR y DBR resultantes para la topología dada? Ok, entonces nos dicen que puede ser R2, R3, R4, R5. Ok, entonces acá tenemos dos switches, por lo tanto va a haber, por cada switch que interconecta router va a haber la decisión de un DR y un BDR. Nos pide tres respuestas, por lo tanto tenemos que ver, no nos está pidiendo que digamos el DR y DBR de ambos lados y BDR de ambos lados. Nosotros podemos decidirlo en base a lo que diga acá. Entonces, primero que nada, el BDR, y el DR, lo primero que se hace es basarse en la prioridad. ¿Okay? En todos los casos, aquí dice prioridad por defecto, prioridad 128, R3, vamos primero con el de la izquierda, perdón, eso no le dije. Veamos las prioridades. Aquí dice Fast Ethernet 00 Priority Default por defecto, Fast Ethernet 00 Priority 128 y el otro en el 00, que es el que nos importa,
prioridad 255. Entonces tenemos prioridad 128 en R1, default en R2 y 255 en R3. Lo primero, tenemos que averiguar cuánto es la prioridad por defecto. Entonces, vamos a googlear. Priority default. No sé, ¿dónde está? ¿Dónde está? Uy, perdí. Ok, acá está. Ok, les muestro entonces. Nos dice lo siguiente. Cuando tenemos lo que se llama la prioridad o el prioridad por defecto, el valor en realidad, si ustedes no lo han modificado, la verdad es que se denomina el valor 1. ¿Okay? Pero ustedes pueden recordarlo como prioridad por defecto. Ahora, la prioridad por defecto o el valor 1 es un valor que en realidad les está diciendo que no va a competir a nivel de prioridad para hacer el DR o el BDR. El 1 no implica una buenísima prioridad, no porque sea más baja que los otros va a ganar de alguna manera. En realidad lo que hace referencia es que la prioridad 1 implica que pierde, ¿okay? Pierde contra todos. Entonces, una prioridad por defecto de entrada va a perder contra cualquier valor personalizado. Entonces, tenemos la prioridad por defecto, sabemos que este va a perder. Tenemos la prioridad 128 por un lado y tenemos la prioridad 255 por el otro lado. ¿Okay? Entonces, lo siguiente es pensar, si tenemos prioridades diferentes, ¿quién ganaría? En OSPF, ¿quién ganaba? ¿El que tenía la prioridad más alta o el que tenía la prioridad más baja? Perdón, más baja. ¿Qué se acuerdan? La más alta. Exacto. En OSPF, cuando elegimos el DR y el BDR, siempre va a ganar la prioridad más elevada. Entonces pensemos, este está por defecto, entonces es una prioridad 1. Este está por defecto, por prioridad 128, ok, le gana el 1. Y este está por prioridad 255. La prioridad 255 es la prioridad más alta entre estos tres. Por lo tanto, en este escenario, el DR sería el router 3. Veamos si hay esa respuesta. Router 3 es DR del segmento A. Este es el segmento A. Esta es correcta. Veamos si está incluido en la respuesta el BDR. En este caso, este ganó. El segundo lugar se convierte en el BDR. Entre 128 y default, gana 128. Veamos si está la opción que R1 es el BDR. No hay la opción. Entonces no es parte de la respuesta. Supongo que la respuesta va a salir de los dos de la derecha. Vamos a la derecha. En la derecha, revisemos los valores. Este está por defecto. Este está con 255 y el otro router en el FAT01 tiene 255. Están empatados. Este de por sí ya perdió. Entonces podemos decir que todas las que son relacionadas a R4 no nos sirven. Y este de R2 no nos sirve. Y bueno, en realidad ya tendríamos las dos respuestas, pero vamos a tratar de sacarlas de todas maneras. Vamos acá. Estos dos terminan empatando. Uno de ellos dos tiene que ser el DR y el otro tiene que ser el BDR. ¿Qué se fijan después de la parte de prioridad? ¿Se acuerdan qué es lo siguiente que revisan? La IP más alta, exactamente. Pero primero revisan la IP más alta del interfaz loopback. Ahora,
R3 no tiene loopback. Miren, loopback 0 no configurado. R5, loopback 0 no configurado. L4 tiene un loopback, pero L4 ya perdió por su prioridad. Entonces este ya de por sí no entra en la elección. R3 y R5 no tienen loopback. Lo siguiente es revisar la dirección IP más alta de sus interfaces activos. R5 tiene la 192.168.2.5 y la 10.0.5.1. Su IP más alta entonces es la 2.5. El otro tiene 1.5, 2.2, 10.0.3.1. Su dirección IP más alta, 2.2. 2.2 contra 2.5, pierde. Entonces 2.5 gana, R5 se convierte en nuestro DR de segmento B, mientras que R3 se convierte en el BDR de segmento 3. Y ahí quedaría. ¿Alguna otra pregunta? Si tiene interfaz loopback, la interfaz IP más alta, pero la interfaz con la IP física más alta. Entonces en este caso, por ejemplo, no tenía el loopback. En el caso de que uno no tenga y el otro sí tenga, sí. Ese rato gana el que tenga una interfaz loopback configurado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿cuánto tiempo tenemos para resolver el examen? Más o menos, ¿cuántas preguntas serán? Son 20 preguntas, tienen desde las 7 hasta las 10 para terminar. Y esto no hay problema. A ver, voy a ver si no me saltó la pregunta de nadie. Ok, creo que ya. Sí, lo voy a subir el video para que lo puedan ver los que no pudieron estar en la clase. Tarda un ratito no me acuerdo cómo es el término. Pero sí, lo voy a subir, no se preocupen. Yo creo que una media hora más o menos lo subo. Listo, no hay problema. Ok, si tienen más dudas me las pueden pasar por WhatsApp, pero por ahora yo creo que podemos finalizar la clase, ¿ok? Bueno, muchas gracias para los que pudieron asistir y nos vemos mañana para el examen. Mucha suerte estudiando.